Imperio Titán capítulo 78. El amor de un padre. ¿Deberíamos esperar que sigan ahí?, preguntó Eren, mirando el mapa al otro lado de la mesa. Zeke estaba de pie cerca de la mesa redonda con Levi vigilándolo como un halcón. Eren estaba seguro de que su hermano ni siquiera podía respirar sin el permiso de Levi. Sí. La respuesta de Zeke fue breve, pero Eren lo miró fijamente, deseando que explicara más. Marley odia a los eldianos, pero por mucho que quieran negarlo, todas las guerras ganadas se ganan gracias a los titanes cambiantes. Si se van de Paradis sin nosotros, Marley se queda solo con el titán martillo de guerra, y ese titán no se ha usado en la guerra desde la guerra de los titanes hace más de un siglo, quien quiera que esté en posesión de ese titán. Dudo que les hayan enseñado a luchar, y el comandante Magad lo sabe. No se irá con nosotros a menos que crea que nos capturaron o nos mataron. Si llegamos allí cuanto antes, es posible que sigan allí, ya sea en Shiganshina o en los muelles. Zeke explicó con calma. A pesar de que todos lo miraban con recelo, Erwin y Eren fueron los únicos que no lo miraron con recelo. ¿Por qué nos dices que vayamos allí cuanto antes? ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa?, gritó un oficial con los ojos entrecerrados, pero Eren no quiso escucharlo y levantó la mano. Capturar a este comandante Magad y a sus soldados Marley es mucho más rentable de lo que crees. Mi hermano y Piedfinger confirmaron que vinieron aquí y trajeron lo que él llamó un auto, y otros objetos útiles que superan nuestra tecnología, incluso armas, cañones mucho más potentes e incluso lo que él llamó morteros. Si llegamos allí cuanto antes, no solo tendremos prisioneros útiles contra los Marley, sino que tendremos un comandante que nos dará más información sobre Marley y podremos confiscar todo lo que tienen. No me cabe duda de que la líder de Escuadrón Ange podrá estudiarlos y encontrar la manera de que podamos fabricar vehículos similares. Ange hinchó el pecho al oír su nombre. Parecía orgullosa de que Eren le confiara algo así, estudiar la tecnología del mundo exterior. El rey dice la verdad. Esta tecnología debería facilitarnos el avance de la nuestra, aunque una brecha de 100 años no es fácil de cerrar. Podemos acelerar el proceso con la tecnología que han traído aquí. Historia asintió, y muchos la siguieron rápidamente. Los tres comandantes, incluido Zackley, parecían estar de acuerdo. ¿Cuál es el plan de ataque entonces? Si tienen esa tecnología, ¿no deberíamos subestimarla?, preguntó Pixis, mirando a Erwin, sabiendo que era el mejor con los planes y demás. Sí, tenemos un plan de ataque. Creo que deberíamos atacar al amanecer. La noche cubrirá nuestras huellas. Tienen la ventaja de estar en terreno elevado y pueden ver si alguien se acerca. Así que he elaborado un plan que involucra a Annie y Leonard, sugirió Erwin, señalándola con la mano, quien dio un paso al frente. A diferencia de Zeke, muchos la miraban con confianza. En forma de titán, puedo usar mi grito, que atrae a todos los titanes. Podemos usarlos para sembrar el caos entre las fuerzas de Marley, sugirió Annie, pero sus palabras hicieron que un rubio en particular la mirara fijamente. Espera, ¿puedes atraer titanes con tu grito? Annie lo reafirmó sin pensarlo mucho, pero Eren pudo ver que Armin estaba sumido en sus pensamientos. ¿Lo has usado antes?, preguntó Armin. Eren frunció el ceño, confundido. ¿Por qué importaba? Una vez, allá en el continente, cuando nos estaban haciendo pruebas, respondió Annie algo a regañadientes, y Armin parecía tener una mirada de comprensión en sus ojos, pero fue ignorado cuando Zeke levantó la mano. ¿Tengo permiso para hablar? Muchos estaban dispuestos a decirle que se callara. ¿Lo tienes, Zeke?, dijo Historia antes de que alguien pudiera objetarle. Gracias, mi reina, dijo Zeke con una sonrisa entusiasta. Tengo una idea mejor para pillarlos desprevenidos, 4 días antes de la expedición al Muro de María. Oyó la puerta abrirse, con un crujido fuerte. Sentía el cuerpo débil y rígido, respiraba con dificultad y sentía una sensación húmeda en todo el cuerpo, fría y cálida. Sentía ambas cosas, pero sabía que hoy era diferente a pesar de no saber qué sucedía afuera. En lugar de que un soldado le trajera comida, 4 soldados irrumpieron en su celda, cada uno con sus espadas. Por un instante, tuvo la certeza de que habían venido a acabar con él definitivamente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sabía que estaba cansado de estar en un lugar así, atado y apenas moviéndose. Sus extremidades eran muñones que le impedían ir a ninguna parte, y el olor a mierda y orina le daba un sabor horrible a todo. Si existe el infierno, pasarás la eternidad sufriendo, le dijo uno con una mirada asesina, agarrándolo del cuello con demasiada fuerza. Se atragantó con su propia saliva, pero el hombre que lo sujetaba tuvo que soltarlo por quienes lo rodeaban.
Jadeó, con la cabeza inclinada, y empezó a toser saliva. Oyó el sonido de las cerraduras al abrirse, y antes de darse cuenta, ya no estaba encadenado a la pared. Le quitaron las placas de metal que sujetaban sus muñones, lo cual no ayudó mucho. Sabía que no importaría. Estaba demasiado exhausto para transformarse, incluso si permitían que sus extremidades se formaran completamente, hasta la última uña, sabía que no podría hacer ni la mitad de la transformación, y mucho menos una completa. A pesar de que las placas de metal ya no cubrían sus muñones, no salía vapor de sus extremidades. Estaba demasiado cansado. ¿Será este el día de mi muerte? Se preguntó mientras lo arrastraban del pelo. Sus pies se habrían arrastrado por el suelo sucio si aún los hubiera tenido. Sentía los ojos pesados, como ladrillos. Apenas veía a dónde lo llevaban, y ver sus rostros era imposible. Las sombras los cubrían. ¿A dónde me llevan?, preguntó con voz ronca, tartamudeando. Le costaba hablar. Sentía la garganta irritada, seca como un desierto, y ansiaba que le dieran agua. Si lo mataban, quería beber agua al menos una vez más. El resto del breve viaje se sintió como un sueño febril. Oía voces a su alrededor. Se quedó dormido demasiadas veces. A veces, ni siquiera sabía si seguía dormido o despierto. La luz casi lo cegó cuando lo llevaron a un nuevo lugar. Cerró los ojos, pero aún le ardían. Su cuerpo yacía sobre una superficie metálica, sus manos tocaban la superficie lisa como si fuera cristal. Abrió los ojos lentamente, lo justo para ver dónde estaba, pero no podía entenderlo. Parecía estar en una especie de plataforma. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntó. Por un instante, se preguntó si estaría soñando cuando vio un movimiento por el rabillo del ojo. Su visión se aclaró, y solo entonces se dio cuenta de que estaba rodeado de cristales por todas partes. La habitación parecía hecha de ellos, y él yacía en una plataforma. 3 metros más abajo, un hombre al que nunca había visto, sostenía una jeringa con un líquido amarillo. Lo reconoció de inmediato. Sabía lo que significaba. No, esto es un sueño. Esto es un sueño. Esto es un sueño, se repitió mentalmente muchas veces. Intentó ponerse de pie, pero no pudo más. Se ahogó en un sollozo. De repente, le ardían los ojos. Quiso arrastrarse, pero estaba demasiado exhausto cuando un rayo lo envolvió. Un titán se formó ante él, cerniéndose sobre él como un dios de la muerte. Recordó el sueño de hacía muchos años. La gente que había matado. Le habían dicho que moriría. Moriría gritando. No, aléjate. Gritó de miedo y horror, encontrando la fuerza para gritar. No quería morir. Había mucho más que quería hacer. Quería vivir y disfrutar la vida, pero al acercarse la mano del titán, sus ojos los vieron. Sus amigos. Habían venido a salvarlo. Chicos, ayúdenme. Gritó frenéticamente cuando la mano gigante lo agarró. Jadeó, sus costillas se rompieron, y un dolor lo invadió como nunca antes, tosiendo sangre. Nadie venía a salvarlo, pero entonces sus ojos vieron a Annie. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba a salvo. Lo sabía. Annie. Ayúdame. Por favor. Gritó, suplicándole, pero ella no se movía, no lo ayudaba. En cambio, abrió mucho los ojos y las lágrimas le rodaron por el rostro antes de apartar la mirada. La boca se acercaba cada vez más. Los dientes gigantes lo aterrorizaban. Cerró los ojos. No quería ver. Pronto terminaría, se dijo, pero entonces sintió los dientes inferiores presionando su rostro. Annie, Reiner, sus gritos fueron silenciados cuando la mandíbula superior aplastó su cabeza, y un estallido de sangre voló por todas partes. Marlowe jadeó, con la espalda apoyada contra el suelo áspero y frío. Respiraba con dificultad. Sentía el sudor en la frente, pero también sentía frío. Miró a su alrededor, esperando estar en la cama de la policía militar. Casi esperaba que Itch irrumpiera en la habitación como solía hacer cada mañana, pero en cambio, estaba rodeado por una densa niebla oscura. No podía ver dónde estaba. Solo sentía el frío debajo de él. Se secó el sudor de la frente. Itch. Jacob. Comandante Nile. Gritó sus nombres, esperando que alguno respondiera, pero solo recibió silencio. Negó con la cabeza, preguntándose si era un sueño. Eso lo explicaría todo, cómo había llegado hasta allí. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntó, cerrando los ojos. Intentó recordar, pero no le vino nada. Al oírlo, un leve sollozo, giró la cabeza y, frente a él, estaba el rostro del titán colosal. Pero su rostro era diferente.
La mitad era como lo había visto en los dibujos, pero la otra mitad parecía una calavera sin músculos, tejidos ni carne. Titán colosal. Marlowe pronunció el nombre. De alguna manera, a pesar de que el rostro del titán se cernía sobre él como una hormiga, no sintió miedo. Su ojo derecho se nubló y las lágrimas resbalaron por el rostro del titán. De repente, todo cambió. El titán ya no estaba allí. En su lugar, estaba mirando a una joven. Era demasiado joven y tenía el pelo rubio y corto. Ella le daba la espalda. Marlowe se acercó. No sabía por qué lo hacía, pero lo hizo. La chica pareció oír sus pasos y se giró para mirarlo. Marlowe quiso jadear al ver su rostro. Quizás solo la había visto unas pocas veces, pero recordaba quién era. ¿Pero por qué era tan joven? ¿Qué quieres? Claramente no parecía querer hablar con él. Su voz sonó fría e indiferente. ¿Te estás aquí para convertirte en guerrero? Yo solo quería conocer a un compañero guerrero. Tartamudeó. Marlowe se preguntó por qué tartamudeaba. Él nunca tartamudeaba, ¿y por qué hablaba así? Esa no era su voz. ¿Y qué? No estoy aquí para hacer amigos. Marlowe no sabía por qué, pero de repente se sintió triste porque ella no parecía querer ser su amiga. Bajó la mirada con aire de derrota. Oyó sus pasos alejándose. De repente, como si le hubiera alcanzado un rayo, encontró la fuerza para mirarla. Me llamo Bertolt Over. ¿Cómo te llamas? Espera. La chica rubia se detuvo y se giró para mirarlo, con la mirada aún fría como el invierno. Me llamo Annie. Todo desapareció. No podía ver nada. Flotaba en una oscuridad infinita cuando aterrizó en un desierto sin fin. Sintió que alguien le tiraba del brazo. Se giró y se encontró con una mujer rubia. Llevaba una sencilla túnica blanca que le cubría el cuerpo. No sabía por qué, pero sintió como si la hubiera visto antes. Marlowe quiso preguntarle quién era, pero en lugar de eso, ella le sonrió antes de presionarle la mano en el pecho. De repente, sintió una descarga eléctrica en todo el cuerpo y todo se oscureció. Marlowe se quedó sin aliento. Itch, Jacob, el comandante Nile y algunos otros oficiales, incluyendo a la loca del cuerpo de inspección, aparecieron frente a él. ¿Por qué lo observaban así? Marlowe, ¿estás bien? Se preguntó por qué Itch parecía tan preocupado. Ella nunca sonaba así. Le encantaba burlarse de él a menudo. Estoy bien, sus palabras se fueron apagando mientras se levantaba lentamente con la ayuda de Jacob, mirando a su alrededor. Estaba en una cueva de cristal. Por un momento, se preguntó por qué estaba allí cuando lo recordó. Todo encajó como un rompecabezas. Soy el titán colosal, dijo Marlowe, asombrado. Al mirarse las manos, no sintió la misma diferencia. Recordó haberse inyectado la vacuna. Sintió como si la electricidad lo recorriera, y sintió como si su cuerpo ardiera, pero después, solo quedó oscuridad. Sí, pero sigues siendo bajita. Sabía que no deberían habértela dado, deberían haber elegido a alguien mucho más guapa. Itch bromeó con él mientras sacaba pecho. Marlowe puso los ojos en blanco, dejando que alguien como ella hiciera bromas en un momento tan importante. Qué gracioso, Itch. Conociéndote, seguro que te quedarías más corto después, bromeó Marlowe. Ella pareció nerviosa antes de sonreírle con desdén. Más bajo, dices. Quizás eso nos hubiera beneficiado a ambos. Sé que te gusta que esté de rodillas, silencio. Les gritó el comandante Nile a los dos mientras negaba con la cabeza. Eran soldados, no niños, por Dios. Marlowe Freudenberg, eres el nuevo poseedor del titán colosal. Te elegí porque sé que eres un soldado responsable y que ya has demostrado talento y buen juicio. No me decepciones. Como poseedor del titán colosal, quiero que comprendas la responsabilidad que tienes ahora mismo. ¿Me decepcionarás, soldado? Marlowe saludó con una mirada seria frente al comandante. No lo decepcionaré, señor. Entiendo la responsabilidad que recae sobre mis hombros, gritó, con los ojos brillantes de determinación. Pronto, para su horror, la loca se le acercó y empezó a hacerle preguntas. Aunque sus preguntas no eran tan malas, el brillo de sus ojos lo incomodaba mucho. ¿Sientes algo nuevo? Preguntó con una amplia sonrisa, como si estuviera loca, acercándose demasiado a Marlowe, quien retrocedió. Incluso Itch parecía molesto con ella. Mientras explicaba lo que vio cuando estaba inconsciente, al llegar a la parte donde vio a Annie cuando era niña, la loca le dijo que esos eran simplemente recuerdos de Bertolt. Pero entonces llegó a la parte de la mujer rubia. En ese momento, por primera vez, la loca pareció quedarse sin palabras, sorprendida, pero la respuesta llegó en la forma del rey Eren, quien se acercó a ellos.
Marlowe estaba a punto de inclinar la cabeza, pero rápidamente levantó la mano, deteniéndolo. La mujer que viste es la fundadora, Ymir. En cuanto a por qué estaba allí, creo saberlo, pero primero debemos comprobarlo. Mañana irás al campo de entrenamiento de titanes. Allí tienes espacio suficiente para transformarte por completo. El rey le dijo con intriga. Marlowe aún no entendía por qué era tan importante. Claro, según él, la fundadora Ymir lo había visitado, pero ¿qué significaba eso? Marlowe sabía que no debía hacer preguntas en ese momento. Pronto lo dejaron regresar caminando a su habitación, pero le advirtieron que evitara cualquier lesión hasta que recuperara el control. Pero en cuanto entró, Marlowe pensó que sería mejor sentarse y descansar cuando oyó que llamaban a la puerta. ¿Quién es? Las palabras de Marlowe se fueron apagando mientras abría la puerta, y Itch apareció frente a él, entrando de repente en el umbral. Itch. ¿Puedo hacer algo? Sus palabras se acallaron cuando sus labios encontraron los suyos. Esto lo desconcertó, pero rápidamente le devolvió el beso, rodeándola con los brazos por la cintura. Sus labios eran suaves, cálidos y deliciosos. Finalmente, se separaron. Marlowe, sorprendido, sonrió como un idiota al tocarse sus frentes. ¿A qué viene esto? Preguntó sin poder evitarlo. Claro, sabía que era hermosa, era guapísima, y por mucho que intentara que sus bromas no le afectaran, siempre se sonrojaba, sobre todo cuando se arrodillaba de cierta manera para enseñarle su trasero perfecto. Itch apartó la mirada. La chica que siempre disfrutaba bromear era la que se ponía nerviosa. Cuando te convertiste en titán hoy, al verte, temí que no volvieras. Sé que todos me dijeron que la ceremonia saldría a la perfección, e incluso el rey tiene una forma de devolverte a la humanidad si algo salía mal, pero aún así, ¿por eso te opusiste a que me convirtiera en titán cambiante? Preguntó Marlowe con una sonrisa cómplice, con el dedo bajo su barbilla, obligándola a mirarlo. Ella asintió lentamente, con un semblante de culpa. No tenías que preocuparte por mí, porque siempre volveré a ti. A menudo eres una molestia, pero sé que eres una chica amable, y eso es todo lo que necesito, dijo Marlowe en voz baja por primera vez. Fue el turno de Itch de sonrojarse, pero el rubor aumentó rápidamente cuando él acortó la distancia entre ellos y la besó en los labios. En el presente. Esto es, Shigansina, dijo Jin con una mirada casi incrédula mientras todos atravesaban las puertas destruidas y entraban en la ciudad. Este lugar solo les resultaba familiar a 3 personas en particular. Eren observó las casas. Habían pasado casi 6 años. Los edificios parecían estar a punto de derrumbarse, y la naturaleza había crecido a su alrededor. Los ojos de Eren se posaron en la antigua escuela de Shigansina. El techo se había derrumbado sobre los edificios, la hierba había invadido cada rincón y pequeños animales estaban dispersos por doquier. Vio una ardilla observándolos antes de huir asustada. Si cerraba los ojos, casi podía oír las voces de quienes vivían allí, las personas que veía a diario. Todos habían desaparecido. Ni siquiera las calles de piedra se habían salvado. La hierba había crecido entre las piedras, y el campanario de 40 metros de altura ya no estaba. Eren vio que la cima de la torre había caído sobre las casas de abajo. Esto era el mercado. La voz de Armin atrajo la mirada de todos al cruzar una calle ancha. Parecía contener las lágrimas mientras su caballo cruzaba lentamente la calle del mercado, pero todas las tiendas y escritorios que la gente solía vender estaban abandonados. Lo que fuera que esas tiendas vendieran ya no estaba allí, excepto uno. Un escritorio estaba lleno de juguetes de madera, algunos con la etiqueta del precio. Mi abuelo me compró un juguete aquí una vez, dijo Armin con melancolía mientras detenía su caballo frente a la tienda que vendía juguetes. El cartel de madera se había caído cerca de la tienda. Mi padre me trajo una vez un pájaro de juguete, dijo Eren con la mirada perdida mientras se acercaba a Armin. Mi casa estaba justo detrás de ellos, y siguieron mirándolo hasta que Armin se alejó de repente. Oye, Armin. Eren los siguió rápidamente con su caballo. Al girar a la derecha, Eren se dio cuenta de a dónde iban cuando Armin se detuvo frente a una casa. Esta no estaba destruida, pero estaba cubierta por una gruesa capa de polvo, y la hierba había empezado a crecer en su interior. Armin entró corriendo, con los demás esperando afuera. Al poco rato, Armin regresó con un libro bajo el brazo derecho. Ese es el libro sobre el mundo exterior, adivinó Jin, recordando las muchas veces que Armin había hablado de ello. Sí, era de mi abuelo. Quiero conservarlo y algún día se lo daré a mis hijos, dijo Armin con una sonrisa radiante a pesar de sus ojos enrojecidos. Los demás lo comprendieron cuando Armin montó en su caballo y guardó el libro en su mochila.
Mina se acercó y empezó a hablar con él. Se alejaron rápidamente. Pronto llegaron al agujero de la muralla María, donde el titán colosal apareció hace muchos años. El grupo llegó a un amplio claro circular con una fuente en el centro. Aún se veían pasos gigantes en el suelo. De ninguna manera. El muro tiene 50 metros de altura. Son ellos. Un titán. Eren parpadeó. Casi podía ver a su yo más joven de pie en el mismo lugar que había estado hacía muchos años. Levantó la vista. Las partes donde Bertolt se había agarrado a la pared la habían agrietado. Una marca negra quedó donde habían estado sus manos. ¿En qué estabas pensando ese día, Bertolt?, se preguntó Eren. Está bien, Eren. Puedes irte, gritó Ange antes de disparar su bengala verde. No había titanes por ninguna parte. Todos supusieron que todos los titanes de la isla debían estar dentro del territorio de la muralla María. Eren se mordió las manos rápidamente. Todos observaron desde lejos cómo Eren se sentaba y rápidamente llenaba todo el agujero con su forma de titán antes de convertirse en un cristal gigante que cubría el agujero. Sí, los muros están a salvo ahora. La gente vitoreó mientras Mikasa ayudaba rápidamente a Eren a salir de su titán. Al mismo tiempo, Annie se mordió la mano al otro lado de Shiganshima. Usando su habilidad de endurecimiento, tapó rápidamente el segundo agujero. Oficialmente, Shiganshima estaba completamente aislada, y sin titanes por ningún lado, los exploradores sabían que estaban a salvo. Ya habían revisado cada rincón, pero no había rastro de ningún titán, ni siquiera de los pequeños. Shiganshima está a salvo. Las murallas por fin están a salvo, dijo Erwin con una voz que parecía no poder creer sus propias palabras. De pie en lo alto de la muralla, observando el pueblo, con Ange cerca. Los demás descansaban tras un largo día cabalgando por el territorio de la muralla María. Sí, pero aún no ha terminado. Aún tenemos que lidiar con el mundo entero, terminó Erwin por ella. Ella suspiró con cansancio antes de asentir. De repente, se sintió agotada a pesar de haber sellado los agujeros. Ahora, solo faltaba eliminar el problema del titán, y la gente podría usar el territorio de la muralla María con seguridad, pero Ange no tenía ganas de celebrar, pues sabía que esto no era el final, era solo el principio. ¿Cómo se supone que hagamos esto? De verdad quiero creer que es imposible que todo el mundo nos odie, pero todos en Marley me dicen lo mismo, dijo Ange, agitando las manos antes de apretar la suya. Exasperada, miró a Annie, que estaba hablando con Ymir y Mina allá abajo. Será difícil. Nadie dijo que sería fácil, pero ¿no recuerdan lo que representa el cuerpo de exploración? Durante décadas, desde su creación, el cuerpo de exploración ha derramado sangre y sacrificado a sus soldados por el bien de la humanidad. Todos sabían lo que les esperaba, pero aún así lucharon con valentía, sin miedo, y ahora es nuestro turno de dar la vida. Para asegurarnos de que todos descansen en paz, dijo Erwin con la mirada perdida antes de darse la vuelta y observar las tierras más allá del muro María. Ange rió entre dientes. Siempre tuviste un don con las palabras, Erwin. Incluso nosotros estábamos dispuestos a rendirnos, siempre lograste inspirarnos. Eso es lo que te convierte en un líder digno, uno al que seguiría hasta el final. Cometí muchos errores, Ange, le recordó Erwin. Al mirar a sus pies, casi podía verlos. La montaña de cadáveres sobre la que se encontraba era de gente que había enviado a la muerte, gente que sabía que moriría, pero aún así había tomado esas decisiones. Todos lo hemos hecho, Erwin, incluyéndome a mí, pero ahora mismo quiero asegurarme de que hagamos lo mejor que podamos. Se giró y miró a Eren, que hablaba con sus amigos a lo lejos. Por la nueva generación. Como dijo Eren, todos podríamos morir, pero mientras nuestros sacrificios signifiquen que las futuras generaciones nazcan libres y no tengan que preocuparse de que un ejército venga un día y los mate a todos, moriré con una sonrisa en el rostro. Ange terminó con una sonrisa amarga. Erwin la miró antes de mirar las paredes o lo que había dentro. Sabía que nunca hablaban de ellas. Pero él recordaba, al igual que Eren. Si la cosa se pone muy fea, entonces, hay otra solución, murmuró Erwin en voz baja. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ange, quien pareció haberlo oído, pero antes de que pudiera responder. Comandante, vamos al sótano de Eren. Los dos rápidamente centraron su atención en Eren y los demás. Bueno, no los hagamos esperar, dijo Erwin casi a toda prisa antes de pasar junto a Ange, quien lo siguió rápidamente. Con la ayuda de sus caballos, encontraron el lugar rápidamente. Eren fue el primero en desmontar, seguido de Mikasa. Miraron hacia arriba, donde solía estar la casa. La roca que había caído encima seguía allí, y pájaros blancos estaban allí, piando.
Si quieres salvar a mi casa, Armin y a todos los demás, debes aprender a controlar esta habilidad. Eren recordó las últimas palabras que le había dicho su padre mientras caminaban hacia la casa, seguidos por Armin, Erwin, Ángel y Levi. Eren. Prométeme que cuidarás de mi casa. Eren. Mi casa. Ustedes dos tienen que vivir. Eren, ¿estás bien? Parpadeó varias veces antes de mirar a Armin, quien lo miró con preocupación. Estoy bien, respondió secamente. Se alejaron de unas rocas antes de encontrar la puerta del sótano. Al abrirla, bajaron las escaleras y encontraron la puerta que conducía al sótano. Eren intentó abrirla, pero no se movía. Creyendo que necesitaba la llave, la agarró rápidamente y la metió en la cerradura, pero no encajaba. No abre. Gruñó Eren, intentando abrir la puerta con fuerza. ¿Bromeas? ¿Para qué te doy la llave entonces? Se quejó Ángel con más fuerza. Levi murmuró niños en voz baja antes de decirles a todos que le dieran espacio. ¿Qué estás? La puerta se rompió cuando Levi la abrió de una patada. Las bisagras oxidadas no aguantaron, y la puerta se estrelló contra el suelo. No recuerdo que el cuerpo de exploración te enseñara esto, comentó Erwin con una sonrisa burlona. Levi puso los ojos en blanco. Pronto, todos entraron. A primera vista, parecía una consulta médica cualquiera, con libros apilados hasta el techo bajo y muchas otras herramientas médicas. Bueno, estos son solo libros sobre enfermedades, el cuerpo humano y otras cosas sobre medicina, comentó Ángel, sosteniendo varios libros en sus brazos. Busca por ahí. Grisa debe haberlo escondido por si la policía militar alguna vez registraba este lugar, ordenó Erwin, mientras Eren miraba unos libros. Eren, aquí. Todos se giraron para ver a mi casa arrodillado y señalando con el dedo el borde del escritorio. Se acercó a ella y notó un pequeño agujero que parecía una cerradura. Rápidamente, metió la llave y, con un giro, se abrió un cajón secreto, pero estaba vacío cuando Ángel lo abrió. Es un fondo falso, dijo Levi rápidamente, quitándolo y revelando 3 libros debajo. Erwin los agarró con cuidado antes de colocarlos sobre el escritorio. Rey Eren. Creo que deberías hacer los honores. Eren asintió antes de tocar el primer libro. Lo abrió lentamente, y en la primera página había un dibujo muy detallado de su padre con una mujer y un niño pequeño. Este debe ser mi padre, Tina Y. Zeke, dijo Eren en voz baja mientras tomaba el dibujo. Al observarlo más de cerca, no pudo evitar notar lo detallado que parecía. Esto no puede ser un dibujo, parece tan realista, señaló Ángel, observando el dibujo desde diferentes ángulos. Esa es la letra de Grisa, señaló Mikasa al dorso de la foto. Le dieron la vuelta y Eren reconoció la letra de su padre. Esto no es una ilustración. En realidad, utiliza la luz reflejada por un sujeto y quema la imagen en un papel especial. Se llama fotografía. Ángel leyó las palabras, sin parecer aún más asombrada. Esto es increíble. Gritó Ángel emocionada, como solía hacerlo con los titanes. Levi puso los ojos en blanco cuando Eren pasó la página. En la segunda página había una carta doblada dentro de un sobre, y encima estaba escrito: para mi hijo, Zeke Yeager. Los ojos de Eren se abrieron y lo agarró con cuidado. Esto no tiene sentido, ¿por qué la doctora Grisa dejaría esa carta? Se apresuró a señalar a Ángel, intentando arrebatársela de la mano a Eren, pero él la apartó antes de que ella pudiera hacer nada. Quizás esperaba que Zeke siguiera vivo y que algún día, de alguna manera, consiguiera esta carta, sugirió Mikasa, pero sabía que era demasiado conveniente. Es casi como si el Dr. Grisa supiera que Zeke estaría con nosotros, dijo Armin, lo que todos pensaban. ¿Qué harás con esa carta, Eren? Preguntó Levi, sabiendo que el mono estaba afuera, vigilado por Ymir y el escuadrón Mike. Se lo daré a Zeke. Mi padre quería que lo tuviera, y quiero cumplir su deseo, dijo Eren con un tono que dejaba claro que no cambiaría de opinión. Muy bien. Hemos traído suficiente comida para varias semanas. Aún necesitamos encontrar a Dina Fritz y luego regresar al muro rosa con ella y los libros de Grisa Yeager, explicó Erwin mientras abrían los 3 libros y comenzaban a leer. Eren salió sin decir nada. Afortunadamente, Zeke estaba esperando cerca, tomando café con Mike Squad, mientras Ymir parecía ocupada hablando con Anye, quien notó que Eren se acercaba a ellos. ¿Pueden dejarme un momento a solas con mi hermano?, preguntó Eren con tono exigente. Mike ni siquiera le preguntó. En cambio, se levantó y se marchó sin decir palabra, seguido rápidamente por el resto de su equipo. Zeke parecía estar más contento ahora que Eren estaba con él. Tomó un sorbo de café antes de dirigirse a su hermano pequeño.
Entonces, ¿qué dejaron nuestros viejos en el sótano? Preguntó Zeke, sin parecer muy interesado. Entonces Eren extendió la mano, sosteniendo la foto que su padre había guardado. La taza de café se le cayó de las manos, rompiéndose en el suelo y derramándose el café. ¿De dónde sacaste esto?, exclamó Zeke mientras se quitaba lentamente la foto de las manos, con una mirada de incredulidad. Sabía cómo Eren la había conseguido, pero no quería creerlo. Nuestro padre la conservó, Zeke. Debió de quererlos mucho para guardar esta foto después de tanto tiempo, dijo Eren, pero Zeke negó con la cabeza. Agarró la foto, casi rompiéndola, pero finalmente su mano se relajó. Ese no era nuestro padre, Eren. No lo conoces como yo, dijo Zeke con ira en la voz. Por primera vez desde que lo conoció, su hermano mayor estaba perdiendo la calma. Puede que no lo conociera como tú, pero eso no es todo. Eren extendió la otra mano, sosteniendo la carta dentro del sobre. Mi padre la tenía escondida entre los libros que había escrito sobre el mundo exterior. No la abrí. Creo que deberías leerla, dijo Eren con una sonrisa comprensiva. Zeke se quedó rígido como una estatua, mirando la carta un buen rato. Sus manos se movieron solas y lentamente la arrancó. Te dejaré solo para que lo leas, hermano, escuchó Zeke decir a Eren antes de alejarse de él. Zeke se quedó allí parado, con la espalda contra la pared de una vieja casa. La miró fijamente, y sabía que no debía leerla. Lo que su padre hubiera escrito era una mentira. Una forma de fastidiarlo incluso después de la muerte. Agarró los bordes de la carta, listo para romperla, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, se detuvo. Su padre estaba muerto, y él sabía quién era realmente. Esta carta, lo que estuviera escrito en ella, no podía hacerle daño. Su padre estaba muerto. Eso es todo lo que importa. Con un poco de fuerza, la abrió, agarró la carta doblada que contenía y la desdobló. A pesar de tantos años, Zeke reconoció la letra de su padre. Zeke, hijo mío, si estás leyendo esto, es que ya conociste a Eren, tu hermano pequeño. Zeke. Sé que lo que escriba aquí nunca será suficiente para pagar lo que te hice toda tu vida, incluso ahora. De verdad que me gustaría volver al día en que me preguntaste si quería jugar al béisbol. Ojalá pudiera volver a jugar contigo, pero no solo ese día. Cada vez que te presionaba, desearía haberme dado una bofetada por haberte dicho esas palabras tan duras. Sé que el pasado nunca puede cambiar. Desperdicié todo el tiempo que tuve contigo, lo desperdicié todo, y te lastimé más de lo que puedo imaginar. Sé que nos odias, y tienes todo el derecho a odiarnos, sobre todo después de todo lo que te hicimos, pero quiero que lo sepas, desde el fondo de mi corazón. Te quiero, Zeke, igual que tu madre. Incluso en sus últimos momentos, te amó. Nunca te culpé, y nunca lo haré, por lo que pasó. Solo espero que te conviertas en un buen hermano para Eren. Es un poco impulsivo. Pero en el fondo tiene un buen corazón. Hay tantas cosas que quisiera hacer. Abrazarte, besarte la mejilla y hablar de todo lo que pudimos haber hablado, pero nunca lo hicimos. Ojalá pudiera jugar a la mancha contigo, pero sé que el tiempo nunca volverá. No pido perdón. Sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas una cosa. Sea lo que sea que decidas hacer con tu vida. Sea cual sea el camino que decidas seguir, quiero que sepas una cosa. Pase lo que pase. Te amaré siempre. A Zeke le temblaron las rodillas y, sin darse cuenta, estaba de rodillas, sosteniendo la carta con las manos. Las lágrimas le corrían por la cara, y por mucho que quisiera contenerlas, no podía. Pensó que Grisa usaría una treta más para intentar arruinarle la cabeza. En cambio, admitió todo lo que hizo. No fue una última estratagema, sino una admisión de lo que había hecho. Quería recordarse a sí mismo lo que había hecho su padre, pero no podía contener las lágrimas por mucho que lo intentara. Mientras estaba sentado allí, con la frente tocando el suelo, Zeke Yeager tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Qué debo hacer ahora?